Cuando se propagó la noticia de que Richard Jewell había sido encontrado con la cabeza reventada y con una escopeta entre las manos limpias de sangre, pocas personas ajenas al círculo familiar o pertenecientes al mismo consideraron su muerte una gran pérdida. Su cadáver fue descubierto a primera hora, en la tarde del domingo, en el despacho que tenía sobre las cuadras de Brooklands, una finca de County Kildare que era propiedad suya y de su esposa. El disparo había arrancado a Ricardo de su silla y le había lanzado sobre la mesa, dejándole postrado en un extraño ángulo. De la esquina más alejada colgaban un trozo de mandíbula, unos cuantos dientes y un fragmento ensangrentado de la columna, únicos restos de lo que había sido su cabeza. En el ventanal, situado frente a la mesa, había una gran salpicadura de sangre y sesos, trazando una gigantesca flor sangrienta que tenía un agujero abierto en el centro, a través del cual se veía un paisaje de prados ondulantes que se perdían a la distancia. El texto que acabas de escuchar es un fragmento de la novela de Benjamin Black, Muerte en verano, una novela negra llena de misterio y suspenso que el autor sabe ambientar de principio a fin gracias a una narración fluida, sumamente descriptiva y muy realista. La crudeza de las palabras de Benjamin fácilmente nos ponen en los ojos del detective, que llega a la escena del crimen para toparse con un paisaje atroz, el de un hombre que aparentemente había cometido suicidio, pero se sospechaba que en realidad los hechos habían sido distintos. Ahí es donde la labor detectivesca y los sombríos acontecimientos dan lugar a una trama que se desenvuelve a lo largo de varias páginas y te contagia, te envuelve hasta que sientes que cada cambio de página es un riesgo. Como en muchas ocasiones, el autor deja ver a través de su personaje, a través del protagonista de la historia, y puedes escuchar, ver y sentir todo lo que él escucha, ve y siente. Todo gracias a la narración. La narración no es nada del otro mundo. De hecho, naturalmente el ser humano siente una fascinación por narrar y lo hace todo el tiempo de formas tan básicas y naturales que a veces nos olvidamos de que todos somos capaces de hacerlo. Cuando al final del día hablas con tu pareja y le cuentas todo lo que hiciste, estás narrando. Cuando escuchaste un rumor y llegas corriendo a tus amigos para contarles, estás narrando. Es parte del ser humano desde siempre, y durante mucho tiempo, esta fue la única y la mejor manera de comunicar lo que sucedía a su alrededor. Sobre todo en la época antigua, cuando la lectura y la escritura eran privilegios de las clases altas y usualmente la gente del pueblo se resumía a solamente escuchar y hablar. Había todo tipo de figuras que se detenían en plazas y mercados para contarle a la gente las últimas noticias y todo lo que sucedía a su alrededor. Las personas transferían su conocimiento al escucharlo de la boca de otras, y así fue hasta casi la Edad Media, cuando era la Iglesia la que tenía el dominio sobre la comunicación escrita, y todo lo que se narraba o se contaba se hacía de manera oral. De esa época surgieron muchas personas que tenían el oficio de contar historias, como los trovadores, que con música narraban las leyendas de caballería y valentía que escuchaban a su alrededor, o los juglares, que entretenían al pueblo con sus ocurrencias y cuentos festivos. La narración no solamente no es nada del otro mundo, sino que forma parte natural de nuestra comunicación oral y escrita, y todos hacemos uso de ella sin excepción. En su libro Lo justo para crear una historia, Nancy Schimmel dice: todos somos buenos narradores. Algunos de nosotros contamos mejor las historias, otros contamos mejores historias, y algunos guardamos las historias correctas para el momento correcto. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay varios tipos de narración, y para poder definir en cuál queremos centrarnos, tenemos que considerarlos todos. Existen las narraciones improvisadas y las organizadas. Las primeras son las más comunes, las narraciones que hacemos diariamente y son espontáneas, como las anécdotas de nuestra vida, que recordamos usualmente y conforme vienen a nosotros las narramos. Las segundas son las más complicadas, las narraciones organizadas. Estas son pensadas, estructuradas y ordenadas por la persona que las crea. Requieren de mucho cuidado en su proceso, pues no pueden ser relatadas conforme se imaginan. Tienen que construirse primero. Estas narraciones son de las que provienen las narraciones literarias.
pues su finalidad y su propósito es estético. No solamente cuenta los hechos, sino los hace bonitos y atractivos. Quieren ser escuchados. Estas narraciones son escritas y son creadas para poder ser apreciadas. En este segundo tema es en el que nos centraremos, en los textos literarios narrativos, uno de los muchos géneros que existen en la literatura, pero me atrevo a decir, el más conocido. Todos recordamos cuando nos enseñaron a redactar cuentos en la primaria. Nos enseñaban que cada historia tenía una estructura determinada, 3 pasos a seguir que nos dictaban cómo crear la trama y le daban forma: inicio, desarrollo y final. De manera general, esa es la estructura del texto narrativo, y usualmente la encontraremos en su forma lineal, desenvolviéndose al seguir estos 3 pasos, a los cuales se les ha añadido uno cuarto, uno que no nos enseñaron cuando éramos niños: el clímax. Para explicar paso a paso la estructura del texto narrativo, utilizaré uno de mis libros favoritos, que fue adaptado al cine para convertirse también en una de mis películas favoritas: El Señor de los Anillos. El inicio de un texto narrativo le corresponde al planteamiento. En este paso, existe un proceso expositivo que nos presenta los elementos de la historia que veremos desarrollarse más adelante. Nos muestran quiénes son los personajes principales, en qué momento del tiempo se sitúa, dónde se sitúa y cuál es el contexto en el que los sucesos se desenvuelven. Es el punto de partida del relato a través del cual nos sumergimos al mundo de este y se convierte en una parte fundamental de la narrativa porque nos deja visualizar lo que podría suceder. Es en la introducción de un texto donde muchas personas deciden si continúan o no leyéndolo. De ahí su importancia. En El Señor de los Anillos, la primera parte de la historia se centra en presentarnos a los personajes principales y el misticismo que los rodea. Somos llevados a la comarca, un lugar de paz donde habita una comunidad de hobbits, estos seres inofensivos y pacíficos que se mantienen alejados de la batalla y el conflicto. Ahí conocemos a Frodo, un personaje que representa una inocencia como la de un niño, y a Gandalf, un hechicero que parece estar estrechamente relacionado con los secretos que se ocultan en la comarca. Pero también escuchamos la historia de la Edad Media, una época de guerra y destrucción donde fueron creados anillos que representan el poder y la unión de las razas, de los elfos, de los enanos y de los humanos. Nos presenta también el peligro, contándonos que alguna vez existió una personificación del mal conocida como Sauron, y nos cuentan que creó un anillo a través del cual reside la maldad y se mantiene vigente aún años después de que acabó la guerra. En la película, todo esto se encuentra en los primeros minutos y se nos relata de manera rápida, porque no tenemos que envolvernos en ellos, sino solamente conocerlos, ya que esto nos permitirá entender el siguiente paso, lo que ocurre que desata un cambio y saca a todos los personajes de su zona de confort: el desarrollo. También llamado el suceso desencadenante, es ese momento en el que algo ocurre que presenta una dificultad, un desafío o una aventura para el protagonista. Usualmente, en las historias lo primero que presenciamos es la calma y la normalidad, para luego ser introducidos de lleno al conflicto. Ese conflicto es el problema que se va a desenvolver y es lo que provocará todos los siguientes hechos, aventuras y desventuras a través de los cuales los personajes serán probados. En El Señor de los Anillos, ese suceso desencadenante llega cuando Frodo encuentra el anillo de Sauron y ahora se sabe que el mal está de regreso y está cerca. Ese suceso obliga al hobbit a abandonar la comarca y dejar todo lo que conocía para aventurarse a un viaje de proporciones descomunales que cambiará su vida para siempre. Y todo lo que le sucede es la historia desarrollándose y desenvolviéndose paso a paso para llegar a la meta, en este caso la destrucción del anillo y la terminación del mal. Ahora, el clímax es lo que algunos consideran el momento más interesante de la historia. Representa la respuesta de los héroes a la dificultad o el desafío delante de ellos. Es caracterizado por ser una prueba de valentía, esfuerzo y uno de los instantes más emotivos y emocionantes de toda la historia.
Poco a poco, esta trama se desenvuelve hasta llegar a un punto de quiebre, que también es considerado el momento más alto. Usualmente es un enfrentamiento, una batalla final, donde el riesgo de perder es altísimo. En El Señor de los Anillos, este momento llega durante el primer libro con la muerte de Boromir, un personaje cuyo papel ha sido revelador y que ha sido clave para el cambio y la decisión de nuestro protagonista. En ese momento, Boromir, quien hasta el momento había sido incrédulo y había dudado de nuestro personaje principal, se sacrifica por sus nuevos amigos, consagrándose como un héroe y al mismo tiempo siendo un símbolo para todos sus compañeros. Lo que nos empuja al final de la historia. El final o el desenlace de la historia existe cuando el conflicto principal ha sido solucionado y los personajes han evolucionado desde el comienzo hasta ahora. El propósito que perseguían ha llegado a su fin o ahora tiene una motivación distinta. En ocasiones representa el epílogo y la despedida de nuestros personajes. En otras ocasiones conecta estos sucesos con los que vendrán más adelante. A veces un texto narrativo no es suficiente para concluir la magnitud de una historia y se necesitan más. De ahí que existan tantos libros contando una misma historia, como la famosa saga de Harry Potter, el bestseller de J.K. Rowling. El Señor de los Anillos, siendo también una saga, tiene un final que conecta con el siguiente libro. En este podemos ver que nuestro personaje principal ha abandonado por completo lo que él creía que era. Se ha determinado a concluir su aventura y se ha embarcado a ir por más. Dejó de ser el mismo personaje inseguro y temeroso de lo que podría venir y ahora se encuentra en rumbo a un destino lleno de dificultades, pero se siente listo y está dispuesto a enfrentarlos todos. Ha evolucionado. La historia no ha llegado a su fin, pero el libro sí ha tenido un desenlace. Conocer la estructura de la historia te permitirá imaginarla con más facilidad y entenderla también. Los hechos ordenados y la historia lineal son lo más usual, pero no son mandatorios. Existen muchos autores que han desafiado el orden y la estructura de la narración para convertirla en algo completamente distinto, desafiando todo lo que se conoce de los textos narrativos y dándole su propia forma y su propia visión. Robert McGee, en su libro Story, dice que una historia se trata de principios y no reglas. Las reglas dictan cómo hacer las cosas y un principio dice esto funciona y siempre ha funcionado. La diferencia es crucial, ya que una historia no se modela a través de reglas que seguir, sino a través de principios fundamentales. Seguir las reglas es para escritores sin experiencias. Romper las reglas es para los que no fueron educados y son rebeldes. Los artistas, los escritores de verdad, siguen los principios y en ellos se perfeccionan. En otras palabras, la estructura de la narrativa es un principio, es la base para crear una narración o para comprenderla, pero no todas las historias siguen la misma estructura. Algunas inician por el final y finalizan por el inicio, y eso está bien, y esto solamente permite la perfección en el arte. Otro principio que debemos tomar en cuenta para analizar una historia o un texto narrativo son los elementos que lo componen. Cuando leemos una historia, es posible apreciarlos, ya que forman parte esencial de lo que estamos leyendo. Estos elementos son el narrador, los personajes y el cronotopo. Analicemos los elementos del texto narrativo. Empecemos por el narrador. Existen 4 formas del narrador como lo conocemos y su función es, aunque redundante, narrar la historia, contarla para que los lectores puedan entenderla. Los 2 primeros tipos de narrador que debemos considerar son el narrador omnisciente y el narrador testigo. Tienen como característica de que ambos escriben en tercera persona, es decir, que quien narra los hechos se encuentra fuera de ellos. El narrador omnisciente es la voz que lo sabe todo, es Dios. Es una voz que puede narrar la historia desde afuera y conoce todos los hechos, hasta los que ocurren al mismo tiempo en lugares distintos. Tiene credibilidad absoluta y de alguna manera no existe dentro de la historia, pero la conoce a la perfección. Por otro lado, el narrador testigo es alguien que ha presenciado los hechos y los sucesos. No estuvo envuelto en ellos y si lo estuvo, su importancia fue mínima. Sin embargo, los conoce desde su propia perspectiva.
lo que a su vez quiere decir que el narrador testigo solamente cuenta lo que vio, lo que entendió, aquello de lo que fue testigo, como su nombre lo dice. Se escribe en tercera persona, sí, pero no lo sabe todo. Su credibilidad no es absoluta y existe dentro del mundo de la historia, aunque no exista dentro de la historia. Ahora, existen dos tipos más de narradores que cuentan la historia desde ángulos completamente distintos a los anteriores, y es porque se narran en diferentes personas. El narrador protagonista. Este es aquel que se expresa en primera persona. Es el personaje principal y podemos verlo todo a través de sus ojos. Percibimos lo que él percibe, vemos lo que él ve y nos cuenta cómo se siente a través de cada cambio minúsculo en la historia. Es por eso que nos permite una inmersión distinta y es el propio eje de la historia. Todo ocurre en torno a él. Él lo ve todo y nosotros lo vemos como si fuéramos él. Por último, está el narrador en segunda persona. Este es el más inusual de los narradores y su exponente más relevante es la novela Aura de Carlos Fuentes, y en su momento supuso algo a lo que pocas personas estaban acostumbradas. Se dirige a ti, a tú, cuenta tu historia, los hechos desde tu perspectiva. Es como si el narrador supiera quién eres, lo que haces, lo que vas a hacer. Juega el papel de tu conciencia y se dirige a ti en cada instante. Ahora que entendemos quién es el narrador y qué papeles puede jugar, el siguiente elemento de los textos narrativos a considerar son los personajes. Los personajes son todas esas entidades existentes en el mundo de la lectura que sufren o forman parte de las acciones y sucesos en el relato. Usualmente son seres ficticios y se les clasifica por su grado de acción o influencia en la trama o la historia. Es decir, de los más involucrados a los menos involucrados, de los más importantes a los menos importantes. Estas son sus clasificaciones. Personajes principales. Los personajes principales son los de mayor grado de acción, son los héroes de la historia y la trama se desenvuelve a su alrededor. Son los personajes que más se conocen porque son los que más afectan a la historia y esta solo avanza a través de ellos. Los más relevantes son el protagonista y el antagonista. Si el protagonista es un héroe, el antagonista es el villano. A veces es una personificación, a veces es un mal existente, pero siempre se encuentra ahí para dificultar el camino del héroe y obligarlo a volverse más fuerte con la intención de superarlo. Usualmente, los personajes principales están acompañados de otro tipo de personajes, los cuales le auxilian en su camino y representan diferentes papeles que encausan al protagonista. Los personajes secundarios. Estos tienen un grado de acción moderada. Son importantes, pero no se les caracteriza con profundidad. Podemos pasar toda una historia sin conocerlos por completo, y la trama puede desenvolverse sin ellos, lo que hace que sean víctimas fáciles de los autores cuando de matar personajes se habla. Sin embargo, estos son significativos y hay que prestarles mucha atención, porque representan algo importante para el protagonista y son indispensables para la historia y la narrativa. Por último están los personajes incidentales. Su grado de acción es bajísimo, solo contribuyen a ambientar la historia, pero su participación en el desarrollo de la trama principal es irrelevante. Usualmente ayudan a construir un mundo creíble, pero se puede prescindir de ellos al desarrollar una narración. Imagina que la narrativa se desarrolla en una escuela y que los personajes principales son unos estudiantes. ¿Qué pasaría si en esa escuela no hubiera ni un solo maestro? No parecería realmente una escuela por el simple hecho de que no hay personajes que hagan creer que realmente la ambientación sucede. Es por eso que los personajes incidentales o terciarios parecen no ser importantes, pero sí le añaden un toque de credibilidad a todo lo que se lee en una narración. El último elemento de los textos narrativos es el cronotopo. El cronotopo es la composición de dos palabras latinas, cronos y topos, es decir, tiempo y lugar. Y eso es lo que representa el espacio del relato y el tiempo del relato. Cuando hablamos del espacio, usualmente viene a nuestra cabeza el lugar físico en donde se desenvuelven los personajes, una ciudad, una escuela, una oficina, pero ese es nuestro referente geográfico, lo que le provee un espacio visible y real a nuestros personajes. El espacio
En una narrativa no solamente es físico, también puede ser psicológico. El espacio psicológico de una historia existe con la atmósfera, la ambientación que se permite en la obra y que acompaña el tono de todos los lugares. La atmósfera son las sensaciones que la historia te permite sentir, las que envuelven a los personajes dentro de la trama. Cuánta tranquilidad hay en el aire, cuánta tensión, cuánto terror invade a los protagonistas o cuánta paz y apreciación puede existir en un mundo ficticio. Por otro lado, el tiempo del relato tiene sus propios valores intrínsecos. Existe un tiempo interno y un tiempo externo. Empecemos con el externo, pues es el que podemos entender con más facilidad y prontitud. El tiempo externo es la época en la que se sitúa la narración. Si el cuento es sobre caballeros, la época es medieval. Si el cuento es sobre robots y androides, la época es el futuro. El tiempo externo es lo que rodea a la historia, a la trama y a los personajes. La otra cara de la moneda es el tiempo interno. Este es el tiempo que duran los acontecimientos de una historia, es decir, cuánto tiempo pasa en el mundo literario desde que la historia comienza hasta que ésta concluye. Puede durar tan solo unos minutos, unos meses, unos años y para algunos autores varias vidas, como en el famoso libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Claro, no se relatan todos y cada uno de esos momentos. El autor escoge cuáles son los más interesantes y omite los que no considere necesarios. Puede romper la lógica y dar saltos temporales, ir y venir, contar primero el final y después el principio. El tiempo, como todo en los textos narrativos, se puede manejar y se puede manipular para facilitar la creación de una historia y hacerla más atractiva, más estética, más intrigante y más interesante. La intención que tenemos al conocer la estructura y los elementos de los textos narrativos no es otra sino tratar de interpretar lo que el autor nos quiere decir al redactar su historia. Pero por mucho que se pretenda, aquello resulta casi imposible. Aunque se intente, el arte siempre tiene un tinte de subjetividad que no se puede esquivar. Cada quien interpreta una historia como se lo dicta su conocimiento y su experiencia. Es por eso que a veces dos personas pueden leer el mismo libro y entenderlo de maneras completamente distintas. Sin embargo, conocer los elementos y las partes de la narrativa nos ayudarán a perseguir los principios fundamentales, nos facilitarán la comprensión del texto y nos dejarán apreciar correctamente su contenido desde una mirada mucho más técnica. ¿Alguna vez has intentado escribir una historia? Ser el narrador de tu propia trama es algo complicadísimo a veces. El peor enemigo del escritor es una página en blanco, pero eso no nos detiene ni a nosotros ni a nuestro lápiz.